Cuando hablamos de las características y los niveles de liderazgo, vamos a ver algunas de las características más importantes que se dan en este nivel. Por ejemplo, las convicciones profundas. Cuando hablamos de las convicciones profundas, hay que ver dos aspectos complementarios a ello. Cómo desarrollarlas y cuáles son los propósitos que perseguimos. El cómo desarrollarlas es ser fervientes respecto a lo que se quiere lograr. O sea, estar convencido profundamente de que lo que nosotros queremos lograr. Es la convicción. Yo estoy convencido de que lo vamos a lograr. Si yo no estoy convencido de que lo vamos a lograr o que voy a tener éxito, entonces no la voy a poder desarrollar. Es importante, por eso, estar identificado, consciente de que lo voy a lograr. Y para eso tengo que tener muy claro mis propósitos, guiar las decisiones. Mis decisiones tienen que estar orientadas de tal manera que me permita justamente alcanzar lo que me he propuesto lograr. Tengo que saber vencer obstáculos, porque la vida no es fácil. El lograr un proceso de conocimiento, un proceso de aprendizaje, el lograr tener éxito en algún proyecto, en un tema, en la solución de un problema, me voy a encontrar con infinidad de obstáculos en mi vida profesional o mi vida como estudiante. Y tú te vas a encontrar con muchos obstáculos. Entonces, tenemos que identificar esos obstáculos para irlos venciendo y poder avanzar y que no nos detengamos en ese propósito. Defender su posición, es decir, si yo estoy convencido profundamente en lo que yo busco, en lo que yo quiero lograr, entonces también tengo que defender esa posición. Pero esa defensa no puede ser una defensa por sí misma, sino tiene que ser basada en el conocimiento. Y, no se olviden, basada en la inteligencia, en mis habilidades intelectuales que yo posea. Eso es importante tenerlo claro. La posición se hace en base a ideas, en base a conocimientos, no en base a terquedades, imponer, etcétera, algunos puntos de vista. Construir, ¿no?, en los miembros del grupo confianza en sí mismos, ser una persona que contribuya a lograr afianzar en cada uno de los componentes de las personas en las cuales me toque a mí incorporarme o participar dentro de este grupo, ¿no? Confianza en sí mismo, o sea que cada uno se ame a sí mismo, valore su conocimiento y sobre todo que esté seguro de que va a lograr con éxito alcanzar las metas y los objetivos que nos hemos trazado. Otra segunda característica es la influencia. La influencia es preguntar para poder alcanzar en qué aspectos de la situación tiene influencia, ¿no?, para alterar la situación actual y actuar en consecuencia de manera favorable en búsqueda de ese nuevo conocimiento. O sea, cómo influimos nosotros en los demás. Y para ese propósito tenemos que generar una variedad de opciones. O sea, no podemos tener una sola opción como alternativa, sino generar infinidad de acciones que me lleven como propósito final, ¿no?, a lograr esa influencia, ¿no?, que vamos a ejercer. La apropiación como otra característica, que es asumir total responsabilidad de las situaciones. O sea, tenemos que apropiarnos de esa responsabilidad. Y los propósitos de esa característica de la apropiación es generar acción desde el primer momento. O sea, no debemos esperar que ya se avanzó o ya estamos a la final, ¿no?, de la meta o del objetivo que nos hemos trazado, sino desde el inicio, desde el comienzo, tenemos que generar una acción favorable del trabajo o de las cosas que nosotros nos hemos propuesto alcanzar. Para ello también tenemos que ser ejemplo positivo para el equipo en el que estamos insertos. Ser un ejemplo positivo incluso de manera individual, ¿no? Ser una persona que tiene propósitos claros, ¿no?, y que tiene la forma de cómo desarrollar ese proceso de aprendizaje. Entonces,
ya sea individual o sea en equipo, tenemos que nosotros asumir la responsabilidad en lo que nos estamos metiendo a hacer las cosas. Y me gusta hacer las cosas bien, pues hay que hacerlas bien, no las cosas a medias. La dimensión, que es otra característica importante a tener en cuenta, es para desarrollarla tenemos que poner en perspectiva la situación y ser realista, ¿no? O sea, no ser idealista, sino ser realista. O sea, tener que tener una forma de poder demostrar, comprobar, verificar lo que esa característica de la dimensión. Y el propósito que persigue esta característica es generar acciones productivas y constructivas, y también evitar ansiedades innecesarias, aquellas ansiedades que puedan hacer que nos desesperemos porque de repente nuestras acciones no van a ser productivas o no van a ser constructivas. Entonces, eso justamente hace que nosotros podamos actuar de una manera mucho más coherente cuando estamos manejando estas características. La temporalidad es otra característica importantísima a tener en cuenta. Es decir, el cómo desarrollarlas es percibir la situación como pasajera y ser optimista. Es importante esta forma de desarrollarla. Y el propósito que vamos a perseguir es mantener la moral y el optimismo individual y del grupo. Mantener siempre esa actitud positiva, favorable, optimista, desde mi punto de vista personal, como de manera grupal. Crear opciones válidas dentro del equipo, ya sea, o también acciones válidas de manera individual. Otra característica que tenemos que tener en cuenta en los niveles de liderazgo es la dirección que le vamos a dar nosotros a esta actitud en el liderazgo. Y la vamos a desarrollar al mantener la atención en lo importante, dejar aquello que no es importante y concentrarnos en aquellos aspectos, en aquellos puntos que son de vital, que son vitales, que son fundamentales, que son claves en el propósito que nos estamos trazando. Y para ello tenemos que tener como propósito, en este caso, el de ofrecer el rumbo a seguir. Tenemos que saber señalar el camino, señalar cuál va a ser el destino, el objetivo que nos hemos trazado, a dónde queremos llegar, mostrar las metas claves, en este caso, enseñar a distinguir lo importante de lo que no lo es, Es decir, nosotros tenemos que diferenciar esos espacios. ¿Cuál es más importante que esto? Y poderlo diferenciar, diferenciar esas situaciones. Otra característica importante es crear y tomar riesgos, O sea, la persona que no crea y no toma riesgos va a correr, más bien al contrario, muchos peligros que van a hacer que de repente, más bien, en lugar de tener éxito, logremos fracasar. Y la manera de cómo desarrollar el crear y tomar riesgos es discernir las oportunidades, existentes, o sea, las oportunidades existentes. Acuérdense ustedes, por ejemplo, si tomáramos un ejemplo práctico. El entorno dentro de para una empresa es vital tenerlo en cuenta, porque en el entorno están las oportunidades, como también están los riesgos, o otros la conocen como aquellas amenazas que pueden hacer peligrar el éxito de mi organización. Entonces, yo tengo las oportunidades, por ejemplo, la oportunidad de que se ha incrementado una mayor demanda. Hay una mayor demanda por el producto que yo estoy ofreciendo. Entonces, yo tengo que saber aprovechar esa oportunidad de entrar a ese mercado que se me ha ampliado, pero con un producto de calidad. Entonces, yo tengo que conociendo mis fortalezas, si yo sé que tengo un buen producto, mi capacidad personal, individual, mis habilidades, mis conocimientos, la acumulación de información que yo he logrado, entonces tomo riesgos, pues. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar las oportunidades que me brinda el entorno, que existen en el alrededor mío. Pongo un ejemplo bien práctico. Vamos a suponer que no suponer, sino se da en nuestra universidad. En la universidad, por ejemplo, hay alumnos que no saben aprovechar las oportunidades que da la universidad.
¿Por qué? Porque la universidad, por ejemplo, nos da becas, medias becas, becas integrales o nos da medias becas. Entonces el alumno, si toma, crea y toma riesgos, él va a decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mi mayor capacidad? Yo soy una persona que cumplo con mis tareas, asisto a mis clases, logro no solamente apropiarme del conocimiento que me da el profesor en las clases, no solamente del material que él también me provee la universidad para incrementar los conocimientos de manera no presencial, sino que aparte de ellos voy a buscar nuevos conocimientos. Yo mismo busco en las fuentes bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, ingreso con el contacto de instituciones o personas y voy ampliando mis conocimientos. Entonces, yo voy a tomar esos riesgos, ¿para qué? Para aprovechar esas oportunidades y poder estar entre los alumnos que pueden competir para optar esa beca integral o esa media beca, que están ahí, que están en el entorno. Entonces, es igual en una organización, hay una mayor demanda, ¿no? Hay un momento en el cual yo puedo entrar, si estoy con un producto de buena calidad, para que esa demanda pues adquiera mi producto. Entonces, tengo que tomar esos riesgos para aprovechar esas oportunidades existentes o que están o que pueden crearse y convertirse en resultados. Resultados que van a aportar, ¿no?, en términos económicos o en términos profesionales, un beneficio a la organización. Y en los propósitos que vamos a tener en este caso es aprovechar esas oportunidades de éxito que nosotros mismos las hemos fomentado. Exponer al grupo a nuevas situaciones que desarrollen el pensamiento y las habilidades. Es importantísimo este aspecto que ya lo hemos visto también cuando hemos hablado de las habilidades básicas y complejas, por ejemplo, que nosotros tenemos que haber desarrollado. El otro aspecto importante que es la creatividad. La creatividad, y la vamos a desarrollar experimentando y ser aventurero, ¿no? La persona que no experimenta y que no se aventura a poner en práctica lo diferente que él cree que puede hacer con respecto a lo común que hacen los demás, entonces es correr ese riesgo. La creatividad nos lleva a eso, nos lleva a nosotros a poder experimentar y un poco aventurera, pero con un fin fundamental de poder ser diferentes con relación a los demás. El propósito en este caso es captar la atención del grupo, ¿no? Evitar que lo común represente lo único posible, ¿no? Entonces, siempre estar buscando algo diferente, algo nuevo, algo distinto. Hacer las cosas no siempre igual, darle otra sazón, darle otro componente, agregarle un elemento más, ¿no? Y no temer de hacerlo, ¿no? Por eso energizar a los seguidores, es siempre estar oxigenando a los integrantes o a las personas con las cuales nosotros nos vamos a vincular. Comprometer a los seguidores es otra característica fundamental que tenemos que tener en cuenta. Para ejercer un buen liderazgo, tenemos que poder comprometer a los seguidores. ¿Cómo hacer para que ellos se involucren cada vez más, ¿no?, dentro de la labor o de la actividad, objetivo o meta que nosotros nos hayamos trazado? Y la vamos a desarrollar al influenciar al grupo para que transformen el conocimiento en acción. O sea, no solamente el conocimiento que se quede ahí, sino cómo ese conocimiento lo pongamos en práctica, ponerlo en acción, ejecutarlo, ¿no?, hacer distintas las cosas. Ahí está la habilidad del buen liderazgo. Y el propósito de ello es justamente canalizar la energía del grupo, esa energía colectiva que tienen todos los integrantes en actividades adecuadas. Porque al final ya no es una energía individual, es una suma de energías individuales que se convierte en una energía de equipo. Y hay que aprovechar y canalizar esa energía lo más positivo que podamos. Y estimular el trabajo en equipo. Y eso es fundamental que nosotros tenemos que hacer para poder lograr tener un mayor proceso, un mayor desarrollo de estos conocimientos. Entonces, con esto nosotros estaríamos ya cerrando el tema 2 sobre características y los niveles de liderazgo
¿no?, que nos van a ayudar a precisar mucho mejor nuestra labor dentro de nuestro trabajo personal, en el trabajo en equipo, en nuestra familia, en la organización, etcétera, donde nosotros nos podamos ubicar y en este gran proceso del conocimiento que vamos a ir adquiriendo en nuestro proceso de formación profesional. Muy bien, nos estamos viendo entonces, muchas gracias por haber prestado atención y nos vamos a ver en el próximo tema, ¿no?, que corresponde a esta unidad de aprendizaje. Muchas gracias, estamos viendo.